el punto de vista de la presidenta de Diputados. Gusto saludar, doctora, gracias por acompañarnos. Bienvenida, ¿cómo está? Gabriela. Buenas noches, César. Cecilia, Juan Manuel, Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados, con nosotros. Cecilia. Gracias por acompañarnos en este momento. Le enviamos un saludo desde Santa Cruz. Bueno, y queremos preguntarle en primera instancia cuál es su percepción de esto que se ha visto, que se está observando también, está ocurriendo en algunas regiones del país. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Cecilia. Saludar también a Juan Manuel en Cochabamba. En primer lugar, yo creo que todas estas medidas de presión que intentan hoy mostrarse como medidas pacíficas, exentas de violencia, han estado precedidas por hechos de muchísima violencia, sobre todo en la ciudad de Santa Cruz, por la muerte de una persona, de una mujer trabajadora en la ciudad de Riberalta, y eso no puede dejarse de lado. Hoy las declaraciones de algunos dirigentes cívicos intentan mostrar una cara pacífica, una cara tranquila, pero no fue lo que sucedió en horas pasadas en el Tribunal Supremo Electoral, donde se destruyó con hechos delincuenciales todo el edificio del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz. No es lo que sucedió en Riberalta cuando grupos de gente en motocicleta se aproximaron a negocios y trataron de hacerlos cerrar a la fuerza. Negocios de gente trabajadora que lo que está intentando es, en esta época del año en la que hay más movimiento económico, tener más ingresos para su familia, y fruto de esta agresión fallece una señora trabajadora en Riberalta. Esos temas no se pueden dejar de lado y olvidar como si nada hubiera pasado, Cecilia. Lo que ha pasado en esos hechos es sumamente grave. Quien ataca, además del Tribunal Departamental Electoral en Santa Cruz, ataca oficinas de Entel y destruye toda la plataforma de servicios de Entel, robándose equipos, etcétera. Quien ataca a impuestos internos, destruyendo las oficinas de impuestos internos en el centro cruceño, no puede hoy pretender lavarse la cara y decir, no, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, nosotros estamos haciendo movilizaciones pacíficas. No, no fueron pacíficas. En horas previas provocaron la muerte de una persona en el Beni y destruyeron bienes del Estado. Gente que fue convocada por estos mismos dirigentes cívicos que hoy tratan de mostrar una voz angelical, como si nos pudiéramos olvidar en apenas 48 horas de los hechos que vimos en Santa Cruz. ¿Usted responsabiliza, o sea, desde el oficialismo se responsabiliza de todos estos hechos que han pasado y que usted hace un recuento ahora a los comités cívicos, especialmente los últimos acontecimientos de Santa Cruz, por ejemplo, de lo que ocurría en el Tribunal Departamental Electoral? A una oposición violenta que ha cobrado diferentes formas en estos últimos meses. Por momentos se utilizan los nombres de los comités cívicos, por momentos los nombres de las plataformas, por momentos los nombres de los partidos políticos de oposición, pero todos conforman una oposición que ha demostrado ser violenta, demuestra permanentemente ser antidemocrática, porque lo primero que hace estas hordas de gente violenta es atacar al órgano electoral que es el responsable de llevar adelante elecciones. ¿Cómo se puede defender la democracia, entre comillas, destruyendo al órgano electoral? El Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz ha sufrido una afectación terrible en términos de no solo de la edificación, sino de todo el equipamiento, y recordemos que ese espacio es donde se lleva adelante el cómputo departamental en cualquier elección. Entonces, igual hicieron en el Tribunal Supremo Electoral en la ciudad de La Paz, donde vimos a gente terriblemente violenta, en las portadas de todos los medios de comunicación escritos y televisivos, etcétera, golpeando de una manera brutal a los policías, y policías resistiendo sin generar ninguna agresión por respuesta, porque lo que busca esta gente es generar heridos,
generar muerte como lo hicieron en Ribera Alta y después intentar echarle la culpa al gobierno nacional de esa situación. Mire, Cecilia, César, Juan Manuel, a quienes nos escuchan, el día de ayer por la mañana, muy temprano, se publicó unas fotografías en redes sociales y en algunos medios de comunicación diciendo que había habido infiltrados, con unas imágenes, un video y una fotografía de una persona que tenía una polera del No y que se subía a una motocicleta de un policía. Apenas algunas horas después, la misma persona aclaró a todos los medios de comunicación que él era un huelguista, opositor, activista de la oposición, que no era un infiltrado del MAS y que ese policía lo había auxiliado para poder ir a recoger sus cosas que estaban en carpas en la huelga de hambre. Entonces, al frente del Tribunal Departamental Electoral, que fue donde sucedieron todos esos hechos violentos. ¿Cómo en horas se cayó una mentira montada, probablemente desde esa misma oposición que quería culpar al gobierno y a los infiltrados, entre comillas, del MAS, con una fotografía y un video, interpretándolo de manera falsa? Entonces, esa es la lógica de la oposición, de una oposición violenta, de una oposición antidemocrática, que además ha amenazado con que si en las próximas horas no se hace caso a esta huelga de hambre, van a pedir o exigen la renuncia de todos los vocales del órgano electoral, del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, lo que quieren es descabezar al órgano que lleva adelante las elecciones. Entonces, ¿cuál es la lógica de alguien que se dice defender la institucionalidad democrática cuando lo que hace es destruir de manera física la infraestructura de esa institucionalidad democrática con violencia enorme, desplegada sin motivo contra bienes del Estado, y posteriormente, y lo vamos a ver seguramente en algunas horas, exigir, porque ya lo han dicho en su resolución, la renuncia de todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral? Es decir, ¿dónde está la lógica de esto? En ninguna parte. Presidenta. La realidad es que esa misma oposición no quiere llegar a elecciones primarias porque no quiere que se devele que sus partidos de oposición tienen enormes debilidades en términos de militancia y que sus estructuras prácticamente son inexistentes, que se han prestado siglas de manera temporal, y eso se va a ver en las primarias. Por eso no quieren llegar a las primarias, Cecilia, César, Juan Manuel. Yo le preguntaba y le consultaba sobre lo que usted percibía en el grado de responsabilidad, y le decía yo, si usted considera que los cívicos son responsables de lo ocurrido, por ejemplo, en los hechos de violencia del tribunal, porque hace algunas horas el ministro de Gobierno decía que él descartaba que los cívicos estuvieran detrás de esto. Igualmente los universitarios, decía que no tenían responsabilidad, ni los cívicos ni los universitarios, en los hechos vandálicos del Tribunal Departamental. Lo decía el ministro de Gobierno. Bueno, Cecilia, si es que no había responsabilidad de una marcha que fue convocada por los cívicos, que fue convocada por plataformas, que fue convocada inclusive por alianzas partidarias, la Alianza Bolivia dijo no, convocó a esa marcha. Eran universitarios tanto de la Gabriel René Moreno como de universidades privadas. Ahora, ¿quiénes son autores intelectuales de esos hechos? Tiene que investigarse. ¿Quiénes son autores directos de esos hechos? Debe investigarse y debe sancionarse. Porque ¿sabe qué, Jimena? No es primera vez que vemos esta película. El 2008 hubieron dirigentes como Branko Marinkovic, como otros dirigentes, que convocaron a jóvenes, inclusive algunos de ellos pagados, para generar hechos de violencia, y luego Branko Marinkovic se lavó las manos, se fugó del país y dejó aquí un tendal de gente procesada por hechos violentos. Ojo, esa misma dirigencia que se lava las manos, esos mismos partidos políticos de oposición
y candidatos de la oposición partidaria que se lavan las manos y dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con esas movilizaciones, los van a dejar solos como lo hicieron en el 2008. Que no se equivoque esa juventud ni en Santa Cruz ni en ninguna otra parte del país, porque estos señores jamás se hacen cargo de sus convocatorias ni siquiera. Ellos convocaron a las marchas, ellos convocaron a las acciones que terminaron en hechos violentos con destrucción de bienes del Estado en Santa Cruz y después se lavan las manos. No es primera vez que lo hacen, están acostumbrados a hacerlo. Lo hicieron en el 2007 y 2008 y no les va a temblar la mano en volverlo a hacer. Pero además son irresponsables, es una dirigencia irresponsable. ¿Sabe por qué, Cecilia? Por un hecho muy simple. Ellos saben que el Tribunal Supremo Electoral no puede pasar por encima de una sentencia constitucional, que no tiene la atribución para hacerlo, y sin embargo le exigen a ese órgano electoral que haga las veces de tribunal constitucional y reinterprete una sentencia constitucional, algo que no puede hacer el Tribunal Supremo Electoral. Y ellos lo saben, pero lo que ellos buscan es otra cosa, ellos buscan violencia. Bien, el punto de vista, el análisis y la palabra de la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. Esta noche, Gabriela, le agradezco mucho por estos minutos, por brindarle la información siempre con el equilibrio que corresponde. Le mostrábamos esas imágenes de lo que pasa en el país, del inicio de huelgas de hambre en algunas regiones como en Santa Cruz. Y bueno, ahí está el punto de vista de las autoridades nacionales. Gracias, Gabriela. No, gracias a usted, César. Saludar y despedirme también de Cecilia, de Juan Manuel, y convocar a que este diciembre, este fin de año, sirva para que la población haga lo que quiere hacer, trabajar en paz, en tranquilidad, en unidad con sus familias, y yo estoy segura que la gran mayoría del pueblo boliviano eso es lo que busca y eso es lo que necesita. Gracias, presidenta. Gracias, César. Como siempre, un placer. Gracias por estos minutos. Cecilia, estuvo con nosotros la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, acompañándonos al inicio, al arranque de nuestro programa Que No Me Pierda. César, nosotros veíamos durante la entrevista también, y queremos señalar esto por un tema de responsabilidad, obviamente, porque estas imágenes se han hecho conocer recientemente. Hablando de responsabilidades, porque lo decía la presidenta de la Cámara de Diputados, lo dijo en su momento el ministro de Gobierno, yo por eso le preguntaba si el ministro descartó que los cívicos o los universitarios estén detrás de los hechos vandálicos del tribunal. Hay que buscar a los verdaderos responsables. Y estas imágenes que fueron difundidas, efectivamente, le dan una pauta en este momento al proceso de investigación, que incluso ya es acompañado por una solicitud expresa del fiscal general del Estado. Están identificados, son cámaras de seguridad, se los puede observar, se puede ver que algunos de ellos aparentan ser inclusive menores de edad, ni siquiera universitarios, con rostros cubiertos, y se vieron también movimientos extraños desde antes que la marcha llegara al Tribunal Departamental Electoral. El fiscal general del Estado, yo decía hace algunos minutos, César, se ha hecho eco de esta situación y está obviamente ingresando también en la demanda de investigación. Miren ustedes, estas imágenes muestran a los jóvenes que primero aparecen con rostros descubiertos y después, cuando se van acercando al tribunal, se van tapando la cara. Las cámaras de seguridad lograron captar que no venían dentro de lo que es la marcha. Ese no era el lugar de llegada, César, de la marcha al Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz. Si usted se puede dar cuenta. La marcha llega por otro lado. No vienen a la marcha. No estaban participando de la marcha en sí, la marcha llega en bloque. A las 18:39 comienzan a llegar ingresando por la calle 21 de Mayo, antes de que la marcha llegara al lugar. Entonces, esto es lo que está investigando la Fiscalía General del Estado. Algunos con piedras en mano, es decir, ya tenían un objetivo. Y el objetivo no era marchar de forma pacífica. Pero como están las cámaras de seguridad, que era lo que nosotros decíamos ese día con el viceministro, está claro saber quiénes pudieron estar detrás. Esto es lo que se está investigando. Escuchemos lo que decía el fiscal general hace algunas horas atrás, en el marco obviamente de procurar, decimos nosotros, que esta investigación se dé como se tiene que dar, César, ¿no? Ahí están, las imágenes son claras.
El ministro decía, esto se va a investigar, responsabilizaba a pandilleros hace algunas horas el ministro de Gobierno de estos hechos violentos en el Tribunal Departamental de Santa Cruz. César. Bien, Cecilia, estamos observando esto. Importante puntualizar aquello. Primero, que estos jóvenes van por otro lugar, por donde no fue la marcha. ¿Por qué fueron estos jóvenes por este lugar? ¿Por qué están armados con piedras? ¿Por qué se están tapando el rostro? Esto es algo que tiene que investigar, se tiene que investigar y se tiene que esclarecer, para sobre todo darle respuestas a la opinión pública, porque es muy fácil sindicar a los estudiantes universitarios y decir, fueron ellos. Es muy fácil sindicar a X o Z autoridad, persona, político y decir, fueron ellos. Pero esto se tiene que esclarecer. ¿Quiénes son esos jóvenes? Las cámaras de seguridad ayudan a identificar seguramente, pero tiene que haber una investigación para saber qué es lo que ha sucedido, quiénes son, quién ha protagonizado esos hechos vandálicos en Santa Cruz. Escuchemos al fiscal general, por favor. ¿Qué informe maneja su autoridad y cómo se está actuando respecto a los actos vandálicos en el Tribunal Departamental en Santa Cruz? El fiscal departamental de Santa Cruz ha organizado una comisión de fiscales para llevar adelante la investigación sobre hechos vandálicos que han dañado el patrimonio del Estado. Esta comisión está avanzando en la identificación de aquellas personas que habrían participado de manera directa en la agresión violenta a estos inmuebles del Estado. Doctor, ¿cómo se va a actuar? Y hay personas identificadas, porque inclusive la Iglesia está solicitando una pronta, si valga el término, aclaración de los hechos. El trabajo que está desarrollando la Comisión de Fiscales tiene un avance sustancial, ya se tiene identificado algunas personas, se está llevando un trabajo prolijo en la identificación, habida cuenta que gran parte de las personas que han participado tenían cubierto su rostro, pero utilizando unos estudios especializados se está identificando una tras una a cada persona. No vamos a señalar simplemente a las instituciones, debemos mencionar simplemente a las personas que han participado. Por favor, y finalmente, es para no entorpecer las investigaciones, conocemos aquello, ¿se va a convocar a los cívicos o a cualquier otra persona para que se puedan esclarecer lo que ocurrió a las instituciones del Estado en Santa Cruz? No podría mencionar aquello porque el caso está siendo atendido por esta comisión de fiscales. La comisión de fiscales de Santa Cruz verá la pertinencia o no de convocar a algunas personas. No se descarta, pero nadie. Naturalmente es atribución de los fiscales que están encargados de aquello. Fiscal General del Estado, el señor Lanchipa, haciendo uso obviamente de este pedido de investigación y explicándole al país cómo la Fiscalía General también va a intervenir. Y vamos a guardar y por supuesto le vamos a informar, porque efectivamente tiene que haber un esclarecimiento de los hechos. Gracias, Cecilia, como siempre, un placer haber compartido con usted la información. Estamos atentos. 23 horas 16 minutos, César, igualmente. Nos vamos a